Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un parásito, el parásito Giardia duodenalis, el cual va a causar la enfermedad de la giardiasis. Este parásito también es conocido con el nombre de Giardia lamblia y se va a caracterizar por ser un parásito protozoario, es decir, que solo se podrá evidenciar con la ayuda de un microscopio. Se va a caracterizar porque suele producir la afectación con diarrea, ya sea esta pues a nivel local o a nivel epidémico. La giardiasis es una enfermedad que se caracteriza por su transmisión debido al uso de alimentos o agua contaminada. Además, es muy frecuente que se dé el contagio en guarderías o también en aquellas personas que suelen viajar a otros lugares muy remotos de su país. Esta enfermedad va a ser muy frecuente en aquellos lugares donde hay pues malas condiciones sanitarias y una mala administración o una mala gestión con respecto a la purificación del agua. Este parásito también se va a caracterizar por producir la enfermedad entérica, es decir, a nivel intestinal en los viajeros. Por ejemplo, aquellos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. A continuación les hablaré del ciclo de vida de este parásito. Este parásito se va a caracterizar por poseer dos formas, la forma de quiste y la forma de trofozoito. Los quistes son la forma infecciosa de este parásito y este pues se va a eliminar con las excretas en las heces, y este quiste puede permanecer durante mucho tiempo en zonas húmedas en el ambiente. Estos quistes, de una vez eliminados con las heces, son contagiosos y se menciona que solamente sería pues suficiente con 10 de ellos para poder generar en el paciente la enfermedad con los síntomas. Cuando el paciente ingiere el quiste, este se va a localizar en la parte proximal del intestino, formándose o dándose el proceso de exquistación con la liberación de los trofozoitos, que serían la otra forma de presentación de este parásito. Estos trofozoitos, al liberarse en la parte proximal del intestino, en el intestino delgado, van a formarse pues o van a empezar a dividirse por fisión binaria. Se caracterizan por tener una forma de pera, cada uno de ellos con dos núcleos en su interior y la presencia de múltiples flagelos alrededor, como está observando en la imagen. Generalmente estos trofozoitos, debido a las ventosas que tienen en su vientre, se van a adherir a la pared del intestino a nivel de las mucosas, ya sea del duodeno o del yeyuno, que son la parte proximal del intestino. En el proceso habrán trofozoitos que no se van a pegar al intestino delgado y van a seguir su curso hasta llegar a la zona del intestino grueso o colon, formándose ahí la forma de quiste de este parásito. Y de esta forma pues nuevamente los quistes serán eliminados con las heces. En los casos cuando el paciente tiene diarrea, aparte de eliminar la forma quística de este parásito, también suele eliminar a los trofozoitos. Cuando una persona ingiere estos quistes, más o menos pasa un periodo de una semana a más para que recién la persona pueda presentar signos de infección por giardia. En ese caso lo vamos a conocer como giardiasis aguda. Por lo tanto, estos quistes se pueden transmitir a través pues del agua, de los alimentos, o también se puede dar por la vía fecal oral. Estos quistes pueden habitar durante periodos prolongados en el agua. Generalmente se va a evidenciar en zonas silvestres y de esta manera los castores, por ejemplo, al tomar esa agua, ellos nuevamente durante el ciclo de este parásito van a eliminar con sus heces estos quistes y nuevamente contaminando el agua. ¿Y por qué en los turistas o viajantes se da la infección? Porque ellos pues al hacer sus incursiones en estas áreas silvestres van a ingerir esa agua que se encuentra contaminada con los quistes y de esta manera contrayendo la infección. Por eso es muy importante filtrar el agua, hervirla para que no se dé esta enfermedad. Con respecto al contagio que se pueda dar en personas, generalmente lo vamos a evidenciar en aquellos casos donde haya pues incontinencia fecal, mala higiene, lo cual pues se podría evidenciar en las guarderías. Debido a que los niños pequeñitos no saben o no pueden expresarse al momento de ir al baño, suelen ensuciarse y pues convertirse pues en un punto de infección para los otros niños. Además también podrían llevar esta infección a sus hogares. También esta enfermedad se puede transmitir a través del contacto sexual oral anal.
como algunas situaciones o formas de contagio que les acabo de mencionar, pero hay otras formas más. Con respecto a la expresión de síntomas y signos de esta enfermedad, les comento que la expresión es muy variable en las personas. Por ejemplo, un 50% de las personas pueden adquirir este protozoario, este parásito, y no van a presentar síntomas y lo van a eliminar. Un 15% de ellos eliminarán los quistes y no van a presentar síntomas. Y un 45 y 35% restante van a presentar pues la enfermedad con los síntomas y signos característicos de la misma. La infección, ya sea de niños o adultos, por este protozoario o parásito, en estas personas no necesariamente van a generar síntomas, pero ellas sí estarían eliminando los quistes hasta por un periodo de 6 meses. No siempre en los niños esta enfermedad va a producir diarrea en los niños. También podría ocasionar la falta de crecimiento en ellos. Cuando hay síntomas vamos a hablar de la yardiasis aguda, los cuales pues se podría expresar esta infección con las siguientes formas: diarrea, malestar general, heces grasosas y con mal olor, flatulencias, dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, pérdida de peso, fiebre, estreñimiento y urticaria. De las que he mencionado, las más frecuentes son la diarrea y el malestar que podría producir esta infección. Generalmente estos signos van a durar entre 1 a 4 semanas y se van a dar después de una semana de que la persona se expuso a este protozoario. Ahora les hablaré de la yardiasis crónica, que se va a dar después del proceso de yardiasis aguda que les mencioné anteriormente. Pero también la yardiasis crónica se podría dar sin la presentación de signos de yardiasis aguda. Los síntomas de la yardiasis crónica pueden incluir las siguientes: heces blandas pero generalmente no diarrea, la presencia de esteatorrea, es decir, heces grasosas, pérdida de peso, mala absorción, retraso en el crecimiento, malestar, fatiga, depresión, dolor abdominal, borborismos, flatulencias y eructos. Con respecto al tratamiento, se va a utilizar el metronidazol y la nitazoxanida para el tratamiento de este protozoario. Entre otros tratamientos alternativos se podría utilizar el albendazol, el mebendazol, la paromomicina, la furazolidona y la quinacrina. Pero de todos los mencionados, el de elección sería el uso del metronidazol por 5 días. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, suscribirse al canal, compartirlo, dejar su comentario por ahí para así poder seguir haciendo muchos más videos. Y muchas gracias por su atención y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.